La defensa siciliana es de lejos la apertura más jugada en el ajedrez, por eso todo el mundo debe tener alguna forma de jugarla. Y eso es lo que vamos a ver hoy, una forma fácil, agresiva, un sistema para que todo el mundo juegue contra la defensa siciliana y ese es el ataque Grand Prix. E4, C5, caballo C3, caballo C6, F4. Esta apertura funciona muy bien a nivel de aficionados, pero incluso en la élite también. Vamos a ver una partida de Carlsen contra Gukesh. Pero primero vamos a empezar por hablar del sistema, de cómo jugarlo. Para eso vamos a usar una partida de Korobov con negras, un gran maestro, que pierde aquí contra un maestro internacional. Con esta veremos el sistema y veremos lo peligrosa que es la apertura. Bueno, aquí esta partida sigue con G6 las negras y ahora, después de que se ha jugado F4, ahora sí las blancas juegan caballo F3. Y la diferencia en comparación con la línea principal de la defensa siciliana, donde se juega D4, no F4, es que ahí hay que conocer mucha teoría, hay montones de variantes y demás, todo muy complejo. En cambio, cuando jugamos con F4 en este sistema, estamos ya preparando un plan para el medio juego. Un plan para el medio juego que consistirá en atacar por el flanco de rey. Esto nos da entonces una idea clara de qué debemos jugar. Alfil G7 continuaron las negras y aquí se juega ahora alfil B5. En este sistema es típico que juguemos alfil B5 porque este alfil debe salir antes. Nosotros queremos jugar D3, pero no vamos a jugar D3 dejando encerrado aquí al alfil detrás de la cadena de peones. Entonces, primero vamos a jugar alfil B5. Y este alfil incluso lo vamos a intercambiar por el caballo en algún momento, porque este alfil no lo necesitamos. Y hay que saber que este sistema nosotros lo vamos a jugar incluso si nos juegan E6 o D6, lo que sea. Nosotros vamos a jugar con lo mismo. Bueno, aquí en esta partida las negras respondieron ahora. A continuación, no con E6, no con D6, eso lo veremos en un momento, con caballo D4. Que en principio se ve molesto porque nos ataca el alfil, nos ataca el caballo en F3 y parece que tuviéramos que hacer algo por alguna de estas piezas, pero en realidad no. El alfil está defendido y ya hemos dicho que está bien intercambiarlo por este caballo. Entonces simplemente se enroca. Y ahora, bueno, caballo por B5 y caballo por B5. La situación sigue siendo la misma. Ahora las negras juegan caballo F6 atacando este peón y jugamos D3, que es parte del sistema. Las negras ahora enrocan y aquí entonces llega el momento de ejecutar nuestro plan de medio juego. Gracias a los peones E4 y F4 en el flanco de rey tenemos allí una ventaja espacial. Y gracias a que el peón F se ha movido de F2, podemos hacer una maniobra que también forma parte del plan. Esto es jugar dama E1 para pasar la dama muy rápidamente al flanco de rey para atacar al rey negro. Ahora las negras siguen aquí con D6 y dama H4 como decíamos. Después de esto las negras jugaron C4, aquí preparando algo como un truco que no funciona, dama B6 para ganarse este caballo, pero eso no va a suceder. La situación no cambia, el caballo ahora vuelve a C3 y ahora C por D3 y C por D3. Y ahora para desarrollar su alfil juegan B6, buscando desarrollarlo por acá, por alguna diagonal de esta parte. Y ojo aquí, esto es lo que nos interesa, nosotros vamos a jugar F5. Y frecuentemente, si tenemos esta posición, vamos a ganar en muy pocas jugadas. La posición en realidad es apenas superior por parte de las blancas, pero en la práctica vamos a ganar muchísimas veces. Porque el ataque que se va a dar de ahora en adelante va a ser tan fuerte que es difícil para un humano defenderse, encontrar la defensa correcta. La partida se jugó alfil A6, pero veamos qué pasa. ¿Cuál es el peligro de tomar este peón? G por F5. Bueno, en este caso no necesitamos recapturar, sino que vamos a continuar con nuestro plan. El haber sacrificado este peón, haciendo el avance a F5, nos ha permitido dos cosas. Una es debilitar un
poco la posición del rey porque ya no está el peón de G6, y otra es liberar la diagonal para pasar nuestro alfil hacia H6, o incluso en algunos casos hacia G5. Y con esto vamos a realizar nuestro plan. Entonces alfil H6. Vamos con este movimiento, lo que queremos es intercambiar uno de los dos defensores del rey. Eso es parte del plan. Y lo otro es eliminar luego el otro defensor. ¿Cómo hacemos esto? Entonces supongamos que las negras siguen tomando peones. F por E4. En un momento veremos qué pasa si no hacen esto, si no nos colaboran en nuestro plan. Bueno, ignoramos lo de los peones y jugamos con nuestra otra pieza del plan, caballo G5. Ahora, de nuevo, digamos que las negras siguen tomando peones por D3. Vamos a eliminar ahora sí a los defensores. Y mucha atención porque vamos a ver por qué anticipábamos hace un momento que si lográbamos esta posición, prácticamente teníamos la partida ganada. Entonces hacemos alfil por G7, primero eliminando al alfil. Rey por G7. Y ahora vemos que pues, sí nos gustaría dar mate con dama por H7. Y para eso solo necesitaríamos eliminar este caballo. ¿Y qué hacemos para eso? Tenemos la torre. Torre por F6. Y ahora tenemos una situación ideal donde el rey negro ha quedado sin quien lo defienda. Ahora amenazamos directamente dama por H7, que terminaría siendo jaque mate. Si toman, bueno, eso se pasa si toman con su peón. Si toma con el rey, entonces la única opción para salvarse tampoco le va muy bien porque el rey queda ya demasiado expuesto y tenemos todavía más piezas para golpearlo. Torre F1, jaque. El rey ahora va a cualquier lado, digamos G6, dama por H7, jaque. Se come el caballo en G5, pero sigue caballo E4, jaque, rey G4. Y ahora ese movimiento que muchas veces es profiláctico, aquí es mate H3. Volvemos a esta posición donde veíamos que acabamos de hacer nuestro avance F5 y decíamos que si conseguimos esta posición podemos estar muy felices. Y más aún si las negras empiezan a tomar los peones. Pero bueno, no tomaron. En esta partida se jugó alfil A6, atacando el peón de D3. Pero el ataque blanco ya tiene forma. Y entonces esto se puede ignorar. Se juega alfil H6 con la misma idea que ya veíamos antes. Estamos aprendiendo cuáles son los patrones de ataque que se utilizan en esta apertura, porque eso es lo que vas a hacer en tus partidas en el medio juego. Ahora alfil H6 busca intercambiar los alfiles, como decíamos, y vamos a ver qué sucede aquí. Pero pensemos también por un momento qué pasa si las negras toman el peón de D3, la amenaza que tenían ahí con su alfil. Bueno, la computadora dice que la posición blanca es tan fuerte que ni siquiera hay que hacer nada especial. Podríamos jugar un torre de 1, atacar al alfil y continuar luego con nuestro ataque. Así que no hay que cambiar nada. Caballo G5 le continúa los dos movimientos que veíamos antes. Y las negras pueden tomar la torre si quieren, alfil por F1. Sigue torre por F1 y es difícil para las negras defenderse. Tal vez Stockfish lo hará, pero un humano no, porque esto es difícil. Entonces ya sabemos que vamos a tomar el alfil. Vamos a intercambiar aquí unos peones para abrir la columna, para tomar luego el caballo y luego dar jaque mate. Ese es todo el plan. Entonces otra cosa que pueden intentar aquí es caballo H5 para cerrar así el paso a la dama. Se intenta, pero entonces intercambiamos alfil por G7. Y observamos que caballo por G7 no sería posible porque llevaría a jaque mate. Entonces rey por G7. Y ahora intercambiamos en G6. Y así abrimos la columna para nuestra torre. Y bueno, aquí hay que observar con qué peón recapturar. Porque si se recapturara con el peón F, entonces pues ganaríamos la dama también. Ganaríamos así la partida. Así que hay que tomar con el otro peón. Peón H. Pero ahora solo nos resta eliminar al caballo. Caballo que nos está bloqueando el paso. Y esto se hace fácilmente con G4. Volvemos a otro de estos patrones de ataque. Ahora simplemente este caballo se va a F6 y ya sabemos eliminar este caballo es la clave, sacrificando la torre.
Y después de eso, dama H7 será jaque mate. Y si aquí toman con el rey para tratar de escapar, entonces sigue caballo de 5 jaque. Y este rey obviamente no va a sobrevivir aquí. Rey G7 y dama H7 jaque mate. Ahora un poco atrás en esta posición, aquí se jugó G4, decíamos, si fue el caballo acá y torre por F6 y demás. Aquí hay otra jugada buena también para las blancas. Tenemos una posición ganadora, pero hay otra jugada buena para las blancas. Este es un ejercicio, por favor, observa qué otra cosa se puede jugar aquí además de G4 y escríbenlo en los comentarios. Y volviendo un poco más atrás a la partida, donde aquí veíamos qué pasaba con esta amenaza de alfil por D3, veamos lo que sucedió realmente en la partida. Allí se hizo alfil por H6, lo mismo, estamos eliminando al defensor dama por H6. Y con esto simplemente estamos viendo las diferentes posibilidades que de todas formas nos llevan a ejecutar a nosotros el mismo plan. Entonces, aquí las negras ahora continuaron con E6. Quieren jugar dama E7 para respaldar así también un poco a su rey. Y veremos en un momento cómo. Y las blancas siguieron con caballo G5. Lo mismo. Queremos dar jaque mate en H7. Para eso tenemos que eliminar el caballo de F6. Hay que buscar alguna manera de hacerlo. Y si, por ejemplo, aquí las negras toman en F5, nosotros ni siquiera tenemos que recapturar allí. Nuestro objetivo es eliminar a este caballo y lo hacemos jugando caballo de 5. Así amenazamos con eliminarlo para dar luego jaque mate. Pero bueno, es una opción. Siempre vamos a ir con las mismas ideas. Ahora, entonces las negras jugaron aquí dama E7. Están tratando de defenderse. Esto no parece que se ve bien. Pero las blancas saben a qué están jugando. Por ejemplo, no se va a hacer aquí tomar aquí el peón en E6, porque en este caso, con la recaptura negra, F por E6, la dama negra entra a la defensa aquí y ya no sería posible ejecutar nuestro plan. Se están defendiendo de esta manera bien las negras. Sin embargo, tenemos un movimiento más fuerte, todo con la idea de eliminar a este caballo, y es el avance E5, atacando al caballo y a la vez liberando la casilla E4 con el mismo objetivo. Se ataca al caballo y luego de D por E5 sigue caballo E4 para eliminar al caballo y finalmente dar jaque mate. Aquí las negras se rindieron porque no hay forma de evitar ese intercambio y el posterior jaque mate. Y esta era la partida de un gran maestro muy fuerte de 2700 perdiendo contra un maestro internacional. Este maestro internacional simplemente aplica el mismo plan que estamos explicando acá. Como segunda partida tenemos la de Carlsen contra Gukesh, Carlsen con blancas jugando el ataque Grand Prix. Los primeros movimientos iguales y aquí muchos de tus oponentes después de F4 van a jugar D6. En algún momento jugarían D6. Porque con D6 pues activan su alfil y a la vez se preparan un poco porque desarrollar directamente su caballo F6 siempre permitiría que jugáramos E5. Y este caballo tendría que volver atrás porque todas las casillas hacia adelante las tenemos controladas. Así que buscando cómo desarrollarse, las negras en algún momento jugarían D6. Y cuando juegan D6, entonces es la oportunidad perfecta para nosotros jugar alfil B5. Porque queremos desarrollar ese alfil, ya lo hemos anticipado. Y aquí mucho mejor porque clavamos a este caballo y se crea la oportunidad de tomarlo, doblando a la vez los peones. Pero bueno, si no se juega D6, sino como aquí en la partida que se jugó con G6, entonces Carlsen continuó con caballo F3, lo mismo que antes, y ahora después de alfil G7, ojo aquí está la diferencia, Carlsen aquí juega A3, movimiento engañoso que en un comienzo parece no entenderse, pero que en un momento explicaremos qué. Y vamos a entender el plan nuevo aquí. Bueno, prácticamente estamos esperando a que las negras jueguen D6. Esperamos a que eso suceda, porque bueno, si lo hacen entonces ya sabemos que jugamos alfil B5.
como decíamos, entonces para continuar con lo mismo que ya sabemos. Porque lo mismo, si jugaran aquí caballo F6, volvemos a jugar E5. Entonces, eh, nuestro A3 es un movimiento de espera, pero también contiene algo más. ¿Cómo respondió Gukesh aquí? Bueno, él jugó E6 con otra idea. Quiere desarrollarse por otro lado, quiere jugar con caballo G E7, desarrollar entonces el caballo por allí y enrocar pronto. Eso es lo que pretende. Y aquí entonces es cuando Carlsen revela la idea de A3. Juega B4, un movimiento que se ve extraño, porque si observamos bien, este peón se puede tomar. Las negras están atacando dos veces y entonces parece que ha sido un error de cálculo. Sin embargo, no es así, obviamente es una preparación de apertura. Con este movimiento se amenaza a tomar o se amenaza a avanzar, así que prácticamente se está obligando a tomar el peón y ahí aparece en juego el plan. En la partida, Gukesh respondió aquí con D5, lo veremos en un momento. Pero ¿qué pasa cuando se toma? Lo más natural, C por B4, A por B4 y caballo por B4. ¿Qué sucede aquí? Eso es lo que usualmente sucedería. Bueno, aquí, entonces lo que sucede viene en marcha el plan. Alfil A3, atacando el caballo, pero detrás de este caballo estamos atacando unas debilidades que se han creado por casillas oscuras, porque después de que el caballo va atrás a C6, entonces ahora jugamos caballo B5 y esta pareja de piezas atacan estas casillas. Atacan varias casillas, todas las casillas oscuras. Y aquí aparecen diferentes amenazas. Bueno, aunque las negras pueden tomar nuestra torre, veamos qué pasa. Alfil por A1. Podríamos nosotros tomar con la dama y incluso desde allí mismo atacar a la otra torre. Eso estaría bien, pero lo mejor es continuar con el plan. El plan es jugar caballo D6 dando jaque y observamos que el rey es obligado a meterse en la diagonal de nuestro alfil. Así que la siguiente jugada es un jaque descubierto con el que podemos ganar algo de material, que en este caso es después de rey E7, caballo por B7 y nos ganamos nada más y nada menos que la dama. Jaque. Además vamos a tomar el alfil, amenazar a la torre y las negras están en serios problemas. Y aquí otro patrón de ataque cuando volvemos un poquito atrás. Hemos visto que si aquí toman la torre que ha quedado desprotegida cuando hemos movido nuestro caballo a B5, ya vimos qué pasa, pero aquí vamos a usar otro patrón de ataque. Ya sabemos que amenazamos con caballo de 6. Entonces las negras pueden pensar en protegerse con su caballo G7, de manera que cuando demos este jaque el rey vaya a F8 y no pase nada más. Eso es lo que pretende hacer el jugador de las negras en este caso, y por supuesto enrocar. Sin embargo, en este caso no vamos a jugar caballo de 6, en cambio tenemos otra forma de jugar, que es alfil de 6, igualmente aprovechando las debilidades sobre las casillas oscuras. Y aquí entonces amenazamos dar jaque y atacar a la torre. Y no es lo único, porque si las negras creen que se salvan enrocando aquí, entonces no se sabe si es peor. Ahora ya no jugamos caballo C7, sino que jugamos alfil C7. Y la dama se queda encerrada. Solo le queda ir a E8 y luego jugamos caballo de 6 y la dama se pierde y ganamos la partida. Es una forma bastante inusual de encerrar a la dama. Y luego de ver esas posibilidades, que será cuando se tomaba todo en B4, volvemos después de nuestro avance B4 para ver lo que sucedió en la partida. Allí se jugó D5 para contraatacar a la respuesta, como respuesta a B4, contraatacar en el centro. Pero Carlsen simplemente cerró el centro con E5. Y ahora Gukesh toma en B4, C por B4 y A por B4 y tenemos lo mismo. Si acá se continúa tomando con el caballo por B4, entonces vamos a tener el mismo tipo de ataque, alfil A3 controlando esta diagonal y luego acompañado de un caballo B5 que podría meterse en D6 para dar jaque. En ese caso las negras seguirían teniendo los mismos problemas. Por lo tanto, en la partida Gukesh jugó caballo H6 porque quiere enrocar ya. Y siguió B5, atacando a este caballo que ahora va a E7.
con lo cual llegamos a una posición que hay que analizar muy bien. Las negras han evitado de quedar en jaque mate o perder material, perder la partida ahora mismo, pero de todas formas tienen una posición que un experto puede considerar estratégicamente perdida. Esto no lo entiende todo el mundo. Cuando yo era maestro internacional, tenía como entrenador a Malaniuk, un gran maestro de élite, y él observaba una posición, digamos, como esta, donde decía, donde cuando yo estaba pensando en qué movimiento hacer, él simplemente observaba planes, que pensaba en un plan, en otro, no en movimientos aislados, y era capaz de decir, tal está ganando, el otro pierde. Yo no lo entendía. Y aquí es alguien que lo entienda, lo puede ver así. Las negras tienen una posición perdida porque aunque no hay forma aquí de capturar material ni nada, sus piezas están completamente restringidas. Ese es el problema. Cuando se juega aquí D4, que es con lo que continuó Carlsen, entonces vemos que las piezas negras están completamente atascadas. Por ejemplo, el alfil de G7 está perfectamente limitado por los peones blancos. El alfil de casillas claras no tiene movimiento. Los caballos no tienen casillas, la única que les queda es F5. Se pelean incluso por ir atrás. Y incluso cuando lleguen a F5 se les puede expulsar de allí con un movimiento tan sencillo como G4. Además de esto, tenemos con las blancas para jugar alfil A3, como ya veíamos, y esto pone presión por una diagonal completamente desprotegida. Y así vemos que las negras no tienen nada. Simplemente esto se puede ya tener un resultado definitivo en unas pocas jugadas, en unas 5 jugadas. Las blancas van a terminar con su desarrollo, completar con lo de sus piezas y a gozar de una posición dominante. Las negras no tienen nada. Así es como se analiza una posición pensando en términos de planes, no en términos de movimientos concretos. Para entender ese tipo de cosas que ya son de corte posicional, para entender todo eso tenemos la clase maestra, te sugerimos estudiarla cuanto antes para empezar a asimilar ese ajedrez estratégico posicional que la mayoría de jugadores no comprende. Y dicho esto, veamos cómo termina la partida. Enroque de las negras. Aquí cualquiera creería que todavía las negras tienen opción, pero bueno, Carlsen sigue con alfil de 3, sigue aquí el desarrollo de las piezas blancas natural y en cambio el de las negras muy artificial donde no tienen espacio. Alfil de 7, enroque blanco, A6, alfil A3, veíamos poniendo el alfil en esta diagonal muy activa mirando con rayos X a la torre. A por B5, caballo por B5 y aquí caballo F5 de Gukesh. Bueno, este caballo decimos que se expulsa fácilmente con un G4, pero también hay que tener cuidado de este ataque doble. Entonces, bueno, simplemente dama D2 ya lo impide y ahora ya G4 va a expulsar a este caballo. Dama B6 se jugó, aquí tratando de hacer algo, bueno, atacando doble vez al caballo y simplemente se le expulsa con alfil C5. La dama tiene que volver atrás, dama de 8, ahora en intercambio de torres, torre por A8, dama por A8, finalmente G4 y Gukesh tiene que rendirse. Resulta que con su posición tan mala, algo tenía que ya en algún momento perder material y aquí es efectivamente la víctima es el caballo de E7. Se ataca al caballo en G4 que es el que lo defiende, previamente se desvía a la dama también de su defensa y las negras tienen que rendirse. Esperamos que aprendas cuanto antes a utilizar este sistema. Lo hemos explicado aquí muy bien. Tenemos otras lecciones donde también lo hacemos de una forma muy sencilla para que entiendas este sistema y lo empieces a utilizar ya. Y también para que empieces a estudiar desde ya cuanto antes, pronto, la clase maestra.